Bien, seguimos aquí, segundo bloque de Laburantes, y ya nos acompaña Hernán Escudero, quien es de la Corriente Federal de los Trabajadores y de SADOC. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos analizar con vos, tratar de desasnar un poquito cómo fue la movilización de la CGT, poder ver también el impacto político. Si te parece, vamos a ir primero a un informe que han realizado los compañeros. Bueno, Lautaro ahí ha estado presente el día de la movilización, así que tenemos algunos testimonios para compartir. ¿Te parece? Muy bien. Vemos entonces el informe. Es una demostración de unidad en la acción y una demostración de la preocupación de los trabajadores respecto de la reforma laboral y que todos los anticipos señalan que el gobierno quiere poner en marcha para reducir derechos de los trabajadores y también de la preocupación que hay por el mantenimiento de los puestos de trabajo, porque no caiga el empleo ni se precarice aún más. Este es un mensaje claro que surge de esta movilización, que es convocada por todo el movimiento obrero y también por los movimientos sociales. La gente tiene menos recursos porque se ha comido el poco colchón que muchos tenían y porque la situación del empleo no mejora. ¿Hay que poner una fecha entonces para un próximo paro general? Eso es una cosa que tienen que seguir las organizaciones de trabajadores. Yo creo que hay que desarrollar un plan de acción que tienda a defender los derechos de los mismos. ¿Y le parece que este es un buen marco para que se empiece a discutir esa fecha? Bueno, el Comité Central Confederal lo han anunciado en el acto que se va a realizar y esta movilización creo que claramente señala la necesidad de que se realice. Héctor, ¿cómo ve la convocatoria de hoy? La veo muy buena, con muchísima gente. No logramos llegar a la plaza, con eso digo todo. Pero bueno, aunque no lleguemos a la plaza, vamos a llegar a poner el límite de este gobierno con esta fabulosa movilización de los trabajadores, de las organizaciones sociales, las centrales sindicales. Vamos avanzando para poner freno. ¿Ve la posibilidad de un plan de lucha a partir de hoy, un paro nacional? ¿Cómo lo ve? Ese es el esquema. El esquema no es un paro, sino un plan de lucha con un programa. El programa y después la medida. Muy bien, ahí veíamos las notas, la vocecita de Lautaro, ¿eh? ¿En qué condiciones ha habido hacer esas notas el señor Lautaro? Sí, ¿Qué ha pasado? Un saludo también para Juan León y para Julián. Noticias, el área de noticias. El área de del noticias, sí, que fuimos y trabajamos juntos, la verdad que estuvo muy bien. Se lo notaba y bueno, la cantidad de gente también ayudaba a forzar la voz. Sí. ¿Te sorprendió, Hernán, la cantidad de movilización, de gente movilizando? Digo, porque se veían sindicatos, pero había también gente que por ahí no venía atrás de una columna, sino que se quería movilizar en contra de las políticas de este gobierno. Sí, creo que, fue una movilización muy grande en Plaza de Mayo, pero hace más de 1 año y medio que venimos con grandes movilizaciones. Desde el 10 de diciembre del 2015, apenas asumido Macri, y con el correr de los meses, ya en diciembre nos encontramos con un ajuste feroz. Pareciera que fuera muy lejano, pero donde despidieron a muchos trabajadores del Estado, se cortaron muchos programas, no solo a nivel nacional o provincial, de todo el país, municipios que ajustaban. Y creo que después de eso se vio, este último año vimos a los docentes, yo soy de un gremio docente, en marzo, como decíamos, un marzo caliente, donde todos salimos a la calle, la CGT, 6 de abril, hubo una cantidad de elementos que se fueron dando de la calle el 2x1, ¿sí? Fueron movilizaciones en general donde toda la ciudadanía en general salió a mostrar su enfado, su no acompañamiento a estas políticas, y esta vez nos encontramos también ante una convocatoria de la CGT en el marco de un plan de lucha. Nosotros de la Corriente hablamos de un plan de lucha y no hablamos de una movilización aislada ni la antesala de un encuentro de confederal, sino en el marco de un plan de lucha, que es lo que sentimos y lo que percibimos que hacen la generalidad de los trabajadores. No quieren entablar por lo menos ninguna tarea que no signifique por lo menos no retroceder en las conquistas que hemos tenido, en algunos casos. En otros ¿Lo consideras como plan de lucha? ¿Qué sería? Nosotros, porque si no quedamos en la discusión de paro sí, paro no, que los medios de comunicación hicieron sobre la marcha del 22. En la marcha del 22 nos encontramos días anteriores, desde el sábado al lunes, ¿sí? Sabiendo que la marcha fue martes, donde decían, estos gremios van, estos dirigentes no van. Parecía que no iba a ir la plaza a nadie cuando la plaza explotó de gente, de sectores sociales, sectores políticos, sectores sindicales, pero en la generalidad eran trabajadores. Es decir, y la centralidad que le dieron algunos medios concentrados de comunicación a los dirigentes.
Entonces, ¿qué decimos desde la corriente federal? El plan de lucha tiene poco que ver con los dirigentes, mucho que ver con los trabajadores. Los dirigentes ser instrumento para que ese plan de lucha se pueda llevar adelante. ¿Qué significa? Significa lo que pasó en Cresta Roja, significa lo que pasó en PepsiCo, significa lo que pasó en Zárate, significa lo que pasa con los trabajadores del Estado, con los trabajadores de las economías regionales. ¿Cuántas industrias textiles se cerraron en La Rioja y no sabemos? ¿Cuántos trabajadores del transporte de la UTA en Córdoba no fueron reincorporados luego de un conflicto terrible que han tenido en la ciudad de Córdoba con Mestre, ¿sí? Con un gobernante que es acompañado por la línea política del PRO? Me parece que todo eso significa que es un plan de lucha hacia donde debe avanzar la Confederación General del Trabajo y todas las centrales, pero sobre todo los trabajadores, muchas veces más allá de los dirigentes. Claro, no se trata de mirar solamente si va a haber un paro general o no. No, me parece que es una visión muy acotada y eso significa que uno negocia con un gobierno al cual no está dispuesto a negociar con los trabajadores. ¿Desde qué punto no está dispuesto a negociar? Es que no lo considera parte necesaria, ¿sí?, del pueblo organizado en términos. Es decir, ellos se sientan más veces con los industriales, se sientan muchas veces con los empresarios y muy pocas veces con los trabajadores. Firmó la CGT finales del año pasado un acuerdo en una hoja en blanco A4 sin ningún tipo de logo, para decirlo de algún modo, diciendo que no iban a despedir a nadie. Lo único que recibimos después de eso, muchas organizaciones, fue telegrama de despido de compañeros. Claro, esa misma tarde estaban despidiendo trabajadores de Kodak, la misma tarde que habían firmado el Absolutamente. Entonces, convenio. ¿cómo nos encontramos? Un triaca, un ministro de Trabajo, sentado con un grupo de dirigentes y un presidente que se enojaba y decía que era una pérdida de tiempo que haya trabajadores en la plaza, cuando la pérdida de tiempo es que el ministro de Trabajo esté sentado comiendo un asado mientras hay miles en la calle, en esa Plaza de Mayo y otros lugares más del país, donde le están diciendo así no vamos más, porque sin trabajo no hay posibilidades que podamos salir adelante. Ahora vamos a ir a ver la otra parte del informe, pero primero quería escuchar aquí a los compañeros. No, por ahí dejarlo para después un poco más, el análisis de esta suerte de laberinto que, como lo grafican algunos periodistas, hoy hablábamos antes del programa, una suerte de laberinto en el cual está la CGT en torno a los alineamientos que se definen principalmente por su relación con el gobierno, en una línea más dialoguista, en una línea más confrontativa, que hay que decirlo, en una mirada de largo plazo histórica, no es nada nuevo, digamos. Siempre hubo a lo largo de la historia, antes y después de Perón, sindicatos más dialoguistas y sindicatos más confrontativos por diferentes razones. Pero bueno, por ahí después del informe pedir un poco el análisis de Hernán. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces la segunda parte de este informe de los compañeros que han estado en la plaza, han estado resumiendo un poquito en la palabra de algunos de los trabajadores que estuvieron ahí marchando, cuál era el sentir, cuál era el parecer de esa marcha. Gringo, ¿por qué la convocatoria hoy? Bueno, la convocatoria hoy es la continuidad de lo que venimos planteando nosotros, que es la necesidad de continuar con el plan de acción, precisamente, que se interrumpió con el paro de abril, pero acá no se ha modificado la política del gobierno y seguimos teniendo despidos, cierres de empresas, los tarifazos golpean duramente el bolsillo de las familias trabajadoras y encima el gobierno le agrega una amenaza muy clara y evidente, que es querer romper con toda la legislación laboral, acusando de mafias a los derechos laborales y a los defensores de los derechos laborales. Está dispuesto a hacerlo, está tratando de hacer un montaje como que le ha ido bien en las elecciones para justificar precisamente eso. La convocatoria nace en Ferro con un plenario de secretarios generales donde se decidió marchar en el día de hoy a Plaza de Mayo. Y después de la corriente, sosteniendo 19 meses de lucha, de pelea, donde nosotros estamos en contra de la flexibilización laboral, estamos en contra de las importaciones, estamos en contra de la modificación de los convenios colectivos, estamos solicitando al Estado Nacional que se esclarezca el hecho lamentable del compañero Maldonado, donde tenemos un compañero desaparecido. Así que lamentablemente tenemos muchísimos motivos por estar acá. Puede haber un paro, pero fundamentalmente tiene que haber una idea muy clara de parte de todas las organizaciones, no solo sindicales, sino todas las organizaciones sociales y populares, de que si no le ponemos una barrera a esto, y que esa barrera no puede ser solamente desde el Congreso, donde se puede discutir parte de las leyes, pero hay una política económica que se implementa por fuera del Congreso
y que genera enormes prejuicios. Por lo tanto, esa batalla hay que darla en la calle y hay que darla con un plan de lucha. Lo que te puedo decir ahí, porque nosotros estamos acá muy lejos de que se está convocando un confederal. Un confederal donde la Corriente Federal de Trabajadores quiere que exista este confederal para que podamos participar, para que podamos debatir, para que podamos discutir. El confederal es vinculante, así que la posición de la Corriente Federal de Trabajadores es convocar un paro nacional con movilización y convocar un plan de lucha. Pasar a la acción. Esta es la posición de la Corriente Federal de los Trabajadores. Muy bien, ahí veíamos la palabra de compañeros que están ahí reclamando también en la plaza. Y Lautaro se había quedado con una pregunta sobre el laberinto. A ver, Lautaro, Sí, ¿cómo me era faltó eso? decir no me lo contestes ahora. Claro, faltaba el redondel. No, un poco también hay muchas confusiones en el común, en la gente de a pie, respecto de la vida interna de las centrales sindicales y particularmente de la CGT. Ustedes son de la Corriente Federal de los Trabajadores, que es un nucleamiento claro opositor a estas políticas, que está reclamando un plan de lucha con una mirada más global, no tan sectorial, pero bueno, trascendió el protagonismo, resurgió el protagonismo del sector de Moyano, tanto en la figura de Juan Carlos Schmidt, que fue el único orador del acto, como del secretario adjunto de Camioneros, el hijo mayor Pablo Moyano, pero hay otros sectores más, ¿no? El Movimiento de Acción Sindical, que está por fuera de la CGT, los históricos gremios gordos, que son los de mayores afiliados, más de una línea dialoguista. ¿Qué le podríamos explicar un poco en qué está toda esa discusión interna de la CGT a la audiencia? A ver, hay dos procesos que hay que tener mucha claridad en esta etapa del movimiento obrero. Hay un proceso horizontal y un proceso vertical. El proceso horizontal tiene que ver con lo orgánico y lo colegiado. La CGT es un órgano colegiado. Es decir, nunca hay una decisión única. Se toma y por eso hablan de un confederal. Es un buen punto de partida. El tema es que ese es el mismo espacio colegiado que existe desde los años 40. Tendríamos que ayornarlo en función de que los últimos 12 años en la Argentina se generaron 6 millones de puestos de trabajo. Muchos de esos puestos de trabajo tecnológicamente son distintos, tienen mayor capacidad de ingreso de los laburantes, mayor empoderamiento de los trabajadores en términos de organizaciones. Y el otro proceso es vertical. El proceso que no es horizontal, que sí es vertical, es el que me parece que hoy está más difícil, que es la dirigencia, la CGT, las centrales, cualquiera sea, ¿sí? Y la relación con los trabajadores. Esta disputa entre la horizontalidad y la verticalidad, que nos encontramos en esta coyuntura donde el ajuste aplica sobre la verticalidad, es decir, a los trabajadores el ajuste no espera un confederal. Cuando vos te quedás sin trabajo no podés esperar el tiempo que por ahí tienen la colegialidad. Entonces, quizás en esta etapa, que es una etapa nueva, distinta, donde claramente está en contra de los trabajadores la política de ajuste del macrismo, nosotros tenemos que tener la capacidad, muchos laburantes, delegados, comisión interna, como estaba recién el compañero, de poder traducir esta verticalidad, es decir, del sentir de los trabajadores en una colegialidad que muchas veces queda distante. El plan de lucha y lo que plantea la CGT lo valoramos. Sectores siempre hubo gordo, independiente. Es decir, no nos olvidemos que hay dirigentes de esa central, ¿sí? No todos, algunos, traicionaron a Saúl Ubaldini en el Teatro San Martín hace 30 años y de ahí no pudieron saldar las cuentas y nos quedamos con un movimiento obrero partido, ¿sí? Y nunca un movimiento obrero unido, ¿sí? Ahora, claramente en los últimos 10 años en la Argentina, el movimiento obrero, que es el movimiento de los trabajadores, no es el movimiento de las organizaciones sindicales, ese es un espacio nada más, claramente camina en unidad. Ante cualquier conflicto la calle se ocupa y vos cuando caminás, militás y estás en el espacio, en el territorio, no le preguntás de qué central sos. Le preguntás cómo ayudar al otro y qué es lo que necesita el compañero. Esto por ahí los medios hoy lo que hacen es masifican nuestras diferencias de posiciones y de eso hacen un culto sobre lo ideológico. Y acá no tenemos que olvidar que cuando hablamos de clase hablamos de todos los trabajadores. No del lugar que ocupan los dirigentes en su acomodamiento en el tablero de las organizaciones sindicales. Sí, de hecho, en la movilización estaba la corriente de trabajadores de la economía popular, movimientos desocupados, partidos de izquierda, y la gente CTA. La CTA, todas y gente de a pie, ¿no? Como sí, vos había señalabas. organizaciones sociales también. Absolutamente. Es un tiempo distinto que necesita por ahí pensar un movimiento obrero distinto. Y cuando uno piensa en el movimiento obrero distinto, tiene que repensar la CGT. No me imagino Perón sosteniendo esta CGT, pero no por los dirigentes o porque lo hace bien o lo hace mal, sino porque la estructura del movimiento obrero de los trabajadores cambió.
actualización. Hay que actualizar claramente el proceso de decisiones dentro del movimiento obrero como en las organizaciones sindicales. Sí, y antes que le preguntes, hay un rasgo estructural de la Argentina que es el trabajo informal, ¿no? El trabajo no registrado, que son más de 4 millones de personas, que según la medición puede ser el 30 o el 40%. Digo según la medición porque la medición del INDEC da el 30% porque no toma en cuenta las trabajadoras amas de casa, pero la medición del Ministerio de Trabajo sí tiene en cuenta a las trabajadoras del hogar, las trabajadoras domésticas, y son ahí el número asciende al 40%, digamos. Es decir, que hay un problema estructural que da cuenta de este cambio en la forma que tiene la clase trabajadora argentina. Nosotros nos vamos a ir un corte y cuando regresemos, Zule, ya vamos a estar ahí con la pregunta de Zulema Enríquez, que vamos a continuar analizando aquí con Hernán Escudero sobre cuál fue la mirada de la movilización. Es mucho más amplia de lo que te dicen los medios de comunicación hegemónicos. No hay que quedarse solamente con la mirada de paro sí, paro no, los dirigentes sindicales que estuvieron en el escenario, no. Hay que ir mucho más a fondo y pensar en los trabajadores. Nos vamos a ir un corte, en el próximo bloque seguimos haciendo laburantes.